Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes de segundo grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de ciencias sociales que lleva como título el Sacro Imperio Romano Germánico, conocidos por sus iniciales también SIRG, SIRG. Este imperio, el cual vamos a tratar el día de hoy, su propósito principal pues es conocer las principales características que tuvo este imperio. Y no hay que olvidar pues que como estamos hablando nosotros en de la Edad Media, estamos tocando otro imperio que aparece en esta edad de la historia. Recuerden ustedes que ya anteriormente, en clases anteriores, hemos hablado, hemos conocido, por ejemplo, las características del imperio bizantino. La semana pasada también hablamos sobre otro imperio, el imperio carolingio, y ahora corresponde pues tocar conocer este imperio conocido pues como el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y vamos a conocer por qué se le llamó sacro, por qué romano, por qué germánico, cómo nace este imperio. Hay que tener en cuenta, jóvenes, que todos los imperios de la Edad Media lo vamos a estudiar durante estos meses. Y vamos a conocer entonces cómo nace este imperio, cómo surge, ¿sí? Recuerdan que les dije yo también la semana pasada, las semanas anteriores, que todos los imperios de la Edad Media nacieron sobre la base del Imperio Romano Occidental que fue conquistado por los bárbaros. Entonces, muchos de estos imperios, ¿no?, que se asentaron o se ubicaron dentro de lo que era antiguamente el Imperio Romano Occidental, fueron en algunos casos, en la mayoría de ellos, pueblos bárbaros. Y habíamos hablado, por ejemplo, del Imperio Carolingio. Su base fue un pueblo bárbaro que había conquistado una parte del Imperio Romano Occidental y luego se formó un gran imperio. Ahora, el Sacro Imperio Romano Germánico, también podemos decir que se formó dentro de lo que correspondía anteriormente el territorio del Imperio Romano Occidental, y también su población o sus ancestros o sus bases de este imperio nacieron pues de un pueblo bárbaro, y que lo vamos a conocer el día de hoy. Primero, jóvenes, vamos a mencionar dónde se ubicó este imperio, ¿sí? Dónde estaba ubicado, dónde se desarrolló, y mencionamos lo siguiente, ¿sí? La semana pasada nosotros hablamos sobre el imperio carolingio, y esto era el territorio del imperio carolingio, lo que hoy aparece en la pantalla como Reino de Francia y Sacro Imperio Romano Germánico. Todo esto formaba parte del imperio carolingio. Pero nosotros hablamos la semana pasada que a través de un tratado, el Tratado de Verdún, firmado por el emperador carolingio Luis el Piadoso o Ludovico Pío, decide dividir a este imperio carolingio en tres para que cada uno de sus hijos pudiera gobernar. Sin embargo, solamente se fortalecieron dos de estos territorios divididos. Uno fue el Reino de Francia, que no llegó a ser invadido por ningún pueblo, digamos, bárbaro, y el otro fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que tampoco fue invadido. ¿Por qué? Porque sus gobernantes de ese territorio que había sido dividido, los que gobernaron este territorio, pudieron defender, ¿no?, de los ataques de los invasores para que no fuera invadido, valga la redundancia, este territorio. ¿Por qué Germán? ¿Por qué sacro? Sacro deriva de santo, ya, de santo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la religión. Imperio Romano, ¿por qué? Porque la población, ya, el emperador y la población de este imperio, como también formaba parte, ¿no?, de antiguamente del Imperio Romano Occidental, el emperador quería nuevamente continuar con la difusión de las costumbres y las tradiciones romanas. Por eso, sacro, de santo, de religioso, imperio romano, del antiguo imperio romano occidental que había sido conquistado y que ellos querían continuar transmitiendo, cultivando, ¿no?, la cultura, las tradiciones romanas, y germánico, porque este territorio era conocido como Germania,
le había pertenecido a uno de los nietos de Carlomagno, conocido pues como Luis el Germánico. Y por eso ese territorio se le llamaba Germania, porque le pertenecía a Luis el Germánico. Y hoy en día, jóvenes, este territorio, hoy en día, es el país de Alemania. Las bases o los inicios, la historia de Alemania, de este país de Alemania, nace pues a través del Imperio Carolingio y posteriormente del Sacro Imperio Romano Germánico. Los gobernantes de este territorio, nuevamente les repito, trataron de continuar, digamos, transmitiendo, ¿no?, la cultura romana, pero también eran creyentes en Dios, respetaban a la religión católica. Era un pueblo muy creyente, muy cristiano, por lo tanto también se le mencionaba como sacro. ¿Sí? Entonces, para mencionar acerca de su ubicación, podemos mencionar que se ubicó el Sacro Imperio Romano Germánico, donde anteriormente había sido territorio del Imperio Romano Occidental. Luego este territorio pasó a poder del Imperio Carolingio, y cuando Luis el Piadoso divide el territorio del Imperio Carolingio en tres, una de estas partes es conocida como el Sacro Imperio Romano Germánico. A fines del siglo IX se forma este imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, mencionamos también, ¿no? Acá tenemos las características generales de este imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Surge de la desintegración, dice, de la división, de la partición que se hizo del Imperio Carolingio durante el Tratado de Verdún. Este imperio, este Sacro Imperio Romano Germánico, se le llamó así porque intentó o buscó restaurar y volver a utilizar y transmitir todas las costumbres, la cultura y las tradiciones del Imperio Romano. Hoy en día este territorio pertenece a la actual Alemania, ¿ya? El emperador más importante que tuvo este imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador más importante se llamó Otón, o conocido también como Otón I, que fue coronado como emperador por el Papa Juan XII en el año 962. Y hay que mencionar, jóvenes, que anteriormente, ya estamos hablando de la Edad Media, había pues la costumbre de que el Papa muchas veces tenía más poder que los emperadores. Y el Papa era quien nombraba o coronaba como emperador a los gobernantes de los imperios. Los papas tenían mucho poder y ellos eran los que coronaban, ¿no? Les colocaban la corona a los emperadores de los diferentes imperios. Por ejemplo, a Carlomagno lo coronó como emperador un papa. A Otón I lo coronó como emperador otro papa. Es por esta razón por la cual les digo de que la Iglesia Católica, la religión, tenía mucho poder durante la Edad Media, a tal punto de que coronaba o nombraba a ciertos emperadores. Pasó con Otón I en el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, yo les había dicho también ya anteriormente que durante el Imperio Carolingio los nobles tuvieron mucho poder, mucho poder. En el Sacro Imperio Romano Germánico también los nobles tenían mucho poder, incluso más poder que el mismo emperador. Por eso es que el emperador, en este caso del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón I, trató de tener incluso mucho más poder que los nobles. Sin embargo, no podía porque los nobles eran muchos y entre todos unidos, ¿no? Controlaban el territorio del Imperio Carolingio, controlaban, ¿no?, sus pueblos, ¿no? Y el emperador muchas veces no tenía el poder suficiente como para mandar a la población, sobre todo a los campesinos. ¿Quiénes mandaban? Los nobles. Pero cuando aparece Otón, forma una alianza con la iglesia. ¿Para qué? Para tener más poder, ¿sí? Para tener más poder y para poder doblegar o derrotar a los nobles que no hacían caso a las decisiones del rey.
Es así que Otón I se une con la Iglesia Católica, con el Papa, para poder tener poder. Y a todos los religiosos dentro de su imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, les daba ciertos poderes para que ellos gobernaran en estos territorios donde habían iglesias. Es así que la Iglesia Católica ayudó a Otón I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a gobernar este territorio. Solo no pudo haberlo hecho porque los nobles iban a tener más poder que él. Pero astutamente se alió con la Iglesia Católica, los obispos y los sacerdotes gobernaban en los pueblos alejados y así pudieron mantener el predominio sobre los nobles. Así Otón le ganó a los nobles, dándole títulos o cargos políticos a los representantes de la Iglesia, que eran los obispos, los sacerdotes o los cardenales. Ahora, vamos a mencionar, ¿no?, que Otón I dice, la principal preocupación de Otón al asumir el trono fue la imposición de su autoridad sobre los nobles, sobre la nobleza. Las primeras medidas que adoptó en este sentido provocaron la reacción de los nobles, que desafiaron su autoridad. Como los nobles pretendieron arrebatar tierras y bienes a la Iglesia Católica de Germania, se presentaron conflictos entre ambos grupos. De ello se aprovechó Otón I para ponerse del lado del clero católico, al que le brindó ayuda militar, dinero y tierras. De esta manera, aliándose Otón con la Iglesia católica, pudo imponerse sobre la nobleza alemana que le era adversa, ¿no? Esta fue la estrategia que utilizó Otón, como les digo, para poder mandar o predominar sobre la nobleza, sobre los nobles, ¿sí? Y de esta manera, pues, jóvenes, Otón pudo gobernar, su descendencia de Otón también, Otón II, Otón III también gobernaron. Sin embargo, hubieron nuevamente las famosas invasiones por parte de otros pueblos vecinos para poder posesionarse de esos territorios. Durante la Edad Media hubo una disputa por territorios, hubo invasiones de pueblos vecinos hacia otros para poder engrandecer su territorio. Sin embargo, Otón primero y luego los nobles pudieron defender este territorio del Sacro Imperio Romano Germánico y que posteriormente fue conocido ya más adelante como el Imperio Alemán, ¿no? Ya cambió de nombre de Romano Germánico por el de el Imperio Alemán, que eso lo vamos a ver ya durante la Edad Moderna. Bien, jóvenes, espero que hayan comprendido este tema corto y sencillo sobre el Sacro Imperio Romano Germánico y la forma como subsistió a través del tiempo. Les dejo las preguntas para que ustedes desarrollen.